Tres historias para empezar el día. Presidentes autonómicos reunidos en Barcelona. El gobierno central quiere hablar de vivienda. La mayoría de los varones, que son del PP, también de vivienda, pero antes de financiación autonómica, singular o plural, y de redes eléctricas. Ayuso hace del pinganillo una nueva causa de rebelión. Amenaza con irse si Illa y Padrales no hablan en español. Y le comunica por carta al presidente que pasa olímpicamente sus propuestas de vivienda. El Supremo se harta de la parsimonia del gobierno. Le insta a resolver ya la situación de los menores inmigrantes que han solicitado asilo. Le advierte de que puede estudiar posibles responsabilidades penales de los altos cargos concernidos, incluidos ministros, y da por hecho que el gobierno está incumpliendo sus obligaciones. En esto el gobierno central no le puede echar la culpa a los gobiernos autonómicos. Y prohibido discrepar en el PSOE, Óscar Puente se lanza al cuello tuitero de Eduardo Madina por decir que en la época de Zapatero y Rubalcaba no hubo aldamas ni leires. Puente tacha a Madina de resentido y exhuma el apoyo que hace 11 años prestó Leire a su candidatura en las primarias, mucho antes de que Leire se pasara al sanchismo y fuera premiada con cargos directivos en empresas públicas. Parecería que alguien o alguienes se están poniendo nerviosos. Y no es Madina, precisamente. Palacio de Pedralbes en Barcelona. Fíjate, después de tantos años en los que los presidentes independentistas que ha tenido la Generalitat de Cataluña se negaban a asistir a la conferencia de presidentes, boicoteaban esta reunión institucional, como boicoteaban sus presencias en otros actos, porque no querían estar ser confundidos con los demás presidentes autonómicos porque lo suyo era otra cosa, pues la situación ha cambiado. Hoy no solo el presidente Illa acude a la conferencia de presidentes, sino que es el anfitrión de la conferencia de presidentes, que es esta reunión de los gobernantes autonómicos convocada por el gobierno central, a la que acude hoy el presidente Sánchez con sus 3 vicepresidentas, y he leído que con 9 ministros. Es una delegación bien nutrida. ¿Cuánto ministro se ha quedado sin poder pasar el viernes en su lugar de fin de semana? Los actos que se organizan los viernes para poder estar ya el viernes en el sitio en el que luego pasan el fin de semana. Bueno, hay que sacrificarse por España y por la concordia y la cogobernanza. El gobierno quiere que en esta conferencia de presidentes se hable sobre todo de vivienda, que digamos que ha elegido el gobierno, que es verdad que es el primer asunto de preocupación para los ciudadanos, porque 7 años después de empezar a gobernar Sánchez, los precios de la vivienda en toda España pues están verdaderamente disparados. El gobierno quiere hablar de vivienda, porque además lleva una nueva propuesta, que es triplicar la inversión pública para el plan de vivienda del año 26 al año 30. De triplicar la inversión en vivienda sin presentar presupuestos del Estado. Estos milagros que es capaz de hacer el ejecutivo del presidente Sánchez. Bueno, quiere hablar de vivienda. Los varones del Partido Popular, los presidentes autonómicos del PP, que son la abrumadora mayoría de presidentes autonómicos, porque acuérdese que hace 2 años, en las elecciones del año 23, autonómicas y municipales, la izquierda perdió el poder en casi todos los lugares donde hasta ese momento lo tenía. La excepción es Navarra, la excepción es Castilla-La Mancha. Ahí está García Paje. Y ahí sigue con su mayoría absoluta. Entonces, los presidentes autonómicos del PP entienden que primero hay que hablar de financiación autonómica. Aquel asunto que se quedó ahí pendiente, ¿se acuerda? De la financiación singular para Cataluña, lo que el PP bautizó como el cupo catalán, el acuerdo al que llegó Sánchez con Esquerra y con Salvador Illa, en virtud del cual la comunidad catalana iba a aportar solidariamente al resto de España, pero decidiendo ella cuánto era la aportación, en fin, todo aquello. Aquel modelo de financiación que se pacta con Esquerra y con el gobierno catalán, y luego se les dice a los demás gobiernos autonómicos, esto es lo que hay. Ahora vamos a dialogar, pero sobre este modelo. ¿Qué va a pasar esta mañana? Pues no se sabe. Porque además el formato de la conferencia de presidentes es un formato bastante encorsetado y bastante poco propicio a ningún tipo de debate de verdad, porque aquí son 17 presidentes autonómicos, más el presidente de Ceuta, más el de Melilla, más el gobierno de España. Cada uno tiene posibilidad de hablar 10 minutos. Haz la cuenta y ya te sale que se les ha ido la mañana. Y luego, ¿cómo se debate? ¿Y a qué conclusiones se llega? Pues vamos a verlo. Algún presidente autonómico está diciendo, y hay que votar los acuerdos para que no parezca que todos estamos de acuerdo en las mismas cosas. Bueno, la tradición es que no se vota, pero ya veremos. Pero además de todo esto, de si se habla primero de financiación, si se le dedica más tiempo a la vivienda, si no sé qué, y con la sospecha del gobierno que leo en el diario El País, que todavía mantiene, de que los varones del PP puedan encontrar alguna excusa esta mañana para levantarse de la mesa e irse, ¿me queréis ir? Con la sospecha de que eso pase, porque han amagado con
abandonar la conferencia si no se aceptaba su orden del día, etcétera. Entonces el gobierno dice, a ver si nos la están preparando para boicotear. Al final, cuando ya esté reunido todo el mundo, van y se levantan y se van. Bueno, además de todo eso, tenemos lo de los pinganillos. ¿Por qué? Pues porque esta es la primera conferencia de presidentes autonómicos, se celebra en Barcelona, en la que van a poder utilizar, si lo desean, que ya veremos, el presidente Illa, el presidente Pradales y el presidente Rueda, o sea, Cataluña, País Vasco y Galicia, las lenguas cooficiales de estas comunidades autónomas, que son en Cataluña el catalán, en el País Vasco el euskera, en Galicia el gallego, en su exposición, en sus intervenciones. Y en ese momento, pues claro, los demás, los que no entiendan ni catalán, ni gallego, ni euskera, pues tendrán que ponerse el pinganillo, empezando por el presidente del gobierno. Y aquí apareció Díaz Ayuso para decir que no, que a ella, como le hagan ponerse el pinganillo, ella se va. O sea, que ella no piensa que lo que le tengan que decir se lo digan en español. Que todo lo que me tengan que decir en los pasillos en español o lo dicen dentro en el mismo idioma o me saldré. O por el camino ya veré lo que haré con esos pinganillos. Ya le digo que no me los pienso poner. Ya veré lo que hago con esos pinganillos. Bueno, es uno por cabeza, creo. O sea, solo es el suyo. ¿Qué hará Díaz Ayuso con el pinganillo? Que se lo arrojará a los perros que estén en el Palacio de Pedralbes. O como cada uno tiene uno, el suyo se lo regalará a Illa o a Pradales. Bueno, que, digamos, esto forma parte de un poco del anecdotario de la jornada que tenemos por delante. Conferencia de Presidentes es una cita institucional muy relevante, iremos contando lo que suceda durante la mañana, muy relevante, pero es verdad que no suele compadecerse, o corresponderse más bien, el resultado, el fruto de la Conferencia de Presidentes con la expectación que previamente levanta o con la importancia que como tal tiene esta cita institucional. Al Gobierno de Canarias le habría gustado que en esta conferencia de presidentes se hablara también de los menores inmigrantes que llegan a las Islas Canarias y que allí se quedan porque todavía no está habilitado el procedimiento para que de una manera fluida puedan ser trasladados a otras comunidades autónomas para que reciban la asistencia y la atención que estos menores merecen, bueno, a la que tienen derecho. Hay una parte de estos menores, como hemos contado ya más de una vez, que han solicitado asilo, y a partir de la solicitud de asilo entonces ya la competencia no es de los gobiernos autonómicos sino del gobierno central, que es quien se ocupa de las personas, también los menores, bueno, quien debería ocuparse más bien, de los menores que solicitan asilo. Se acordará usted de que el Tribunal Supremo le dio al gobierno un plazo muy estricto para que se ocupara del asunto y le informara de qué medidas había tomado para atender a estos menores que de momento siguen en Canarias. Bueno, el Supremo, que escuchó, hace un par de semanas, quiero recordar, escuchó a los responsables de la Administración Central dar sus explicaciones correspondientes, después de analizar lo que le dijeron, ha llegado a la conclusión de que ya está bien. O sea, el Supremo, digamos, que ha manifestado su hartazgo por la premiosidad del gobierno, la falta de diligencia del gobierno central a la hora de atender a este grupo. Se calcula que son alrededor de 1.000 a este grupo de menores y por eso le ha hecho una seria advertencia, que tampoco es muy habitual. Por eso le ha recordado que puede imponer multas, sino que incluso podría haber responsabilidades penales de los altos cargos que, teniendo que ocuparse y dar solución a estos menores, no lo están haciendo. Y ahí se incluyen los ministros de los ministerios que están afectados por esta situación, entre ellos el ministro Grande Marlaska, que la verdad es que lleva una semana muy mala, y que por cierto ayer asistió a la toma de posesión de su número 2, de su secretario de Estado, y entre bromas y bromas no quiso decir ni media palabra sobre lo de la UCO y sobre eso de que hay medio gobierno que dice que hay una UCO patriótica y tal. No parece que el ministro considere necesario desmentir que una parte del gobierno al que él pertenece sospeche de la UCO. El ministro Marlaska, la ministra Sirarrego, que es la ministra de Infancia, la ministra de Migraciones, que es Alma Saez, todos ellos podrían verse afectados por estas medidas o responsabilidades penales de las que está advirtiendo el Tribunal Supremo. El presidente de Canarias, el presidente Clavijo, ayer lo que volvió a insistir es en que debería cuanto antes encontrarse la manera de dar solución a todos estos menores, por mucho que la ministra Sirarrego vuelva a reclamar la colaboración de las comunidades autónomas. Clavijo recordaba que esto del asilo es exclusiva del gobierno central. Estamos tristes porque en estos 2 años y pico, incluso muchos de esos menores han cumplido la mayoría de edad y han visto vulnerados sus derechos. También es importante la colaboración entre administraciones públicas, que viene señalada en el propio auto, porque es verdad que la acogida y la tutela de los niños no acompañantes que llegan a nuestro país es de las comunidades autónomas. No acompañados, más que no acompañantes. Advierte el Tribunal Supremo en su resolución de que también puede imponer multas sin llegar a responsabilidades penales de hasta $500.000 de euros a los altos cargos que se vean afectados por esta situación. Bueno, lo del PSOE, el aire.
Ayer ya confirmó Patricia López, que es periodista de investigación y que forma parte también de este grupo más o menos organizado que dirige el señor Pérez Dolcet, que en efecto estuvieron en abril del año pasado. Abril del año pasado es cuando Sánchez amaga con abandonar, los 5 días de reflexión y todo aquello, y dice que hay una conjura contra él y contra su esposa y tal. Que estuvieron en abril del año pasado, Pérez Dolcet y ella misma, en un encuentro organizado por Leire con Santos Sardán y con el jefe de prensa del PSOE, Antolín, en la sede de Ferraz 70, la sede del Partido Socialista. Que estuvieron allí para hacerle escuchar y entregarle al señor Sardán los audios que Villarejo grabó en su día en una conversación con Francisco Martínez, que era número 2 del Ministerio del Interior, una conversación en la que Villarejo contaba que el suegro de Sánchez, el padre de Begoña Gómez, tiene unas saunas en Madrid en las que había micrófonos para grabar a políticos y a empresarios y luego chantajearles no se sabe quién. Esto lo contaba en esa grabación, y entonces Pérez Dolcet y Patricia López van a Ferraz a ponerle esos audios, allí el altavoz, a ponerle esos audios y a entregárselos a Santos Sardán. Curiosamente, unos días después, El País y La Vanguardia publican que desde el año 14 la Policía Patriótica estaba persiguiendo a la familia de Pedro Sánchez. Luego se supo que en realidad en el audio completo Villarejo también contaba que Sánchez había tenido una reunión con los comisarios de la llamada Policía Patriótica, una reunión que había gestado su suegro, el dueño de las saunas en cuestión. Bueno, a vueltas con Leire. Hoy cuenta el diario La Razón que hay más audios en los que Leire habla de la Fiscalía, de cómo ha conseguido que una persona se ocupe de hablar con una fiscal de la Audiencia Nacional. Pero lo más interesante igual de las últimas horas es que dentro del Partido Socialista, que ayer hablábamos de si había movimientos internos o no, si crecía el sector crítico, que no parezca tampoco que crezca mucho, pero ayer lo más llamativo es que Madina, que pudo haber sido secretario general del PSOE, pero no lo fue, que Madina, dice en la cadena SER, en la que colabora, pues que en la época de Zapatero y en la época de Rubalcaba no había ni Aldamas ni Leires, y que igual esto pues el PSOE le debería dar una pensada, y entonces se enrabieta a Óscar Puente, que está de baja, pero que para Twitter no lo está, y entonces publica un tuit en el que dice que Madina es un resentido, que estos críticos hoy no ganarían ni una asamblea en su pueblo. Bueno, no lo dirá por Paje, que es el más crítico y tiene mayoría absoluta en Castilla-La Mancha. Y dice, ¿y esto qué significa? Pues que en algunos ámbitos se están perdiendo los nervios. Alsina en Onda Cero.